Queridos televidentes, sean bienvenidos a nuestro noticiero Cultura, Historia y más. El día de hoy hablaremos sobre el trabajo social y su reconceptualización. Tendremos a varias expertas trabajadoras sociales de las diferentes universidades de Colombia que nos explicarán el tema más a fondo y con sus conocimientos primordiales, básicos e importantes. Esta pregunta va para nuestra trabajadora social Yulitza Montaña Durán. ¿Cuál fue la primera escuela de trabajo social en Colombia y quién fue su fundador? Muy buenos días. Primero que todo es un placer estar presente en esta entrevista. Bueno, para responder la pregunta acerca de cuál fue la primera escuela de trabajo social en Colombia y quién fue su fundador, bueno, nuestra primera escuela de trabajo social se tituló la Escuela del Servicio Social del Colegio Mayor. Su fundador fue María Carulla en 1936 en Bogotá. Nombre las demás instituciones que fueron pioneras en el trabajo social en Colombia y su gran importancia para el trabajo social. Bueno, si bien la Escuela de Servicio Social del Colegio Mayor fue una de las pioneras en establecer nuestra profesión de trabajo social aquí en Colombia, hubieron otras escuelas pioneras posteriormente, como lo fue la Escuela Mayor del Rosario y los colegios mayores de Popayán, Bogotá, Cartagena y Medellín, que contribuyeron pues a establecer las bases de esta profesión partiendo desde la pre-reconceptualización. Resalte algunos personajes que considere fundamentales para el trabajo social colombiano y su historia. Es importante resaltar la contribución de estos personajes en el trabajo social y en el tejido social de nuestro país. Bueno, en primer lugar tenemos a María Freneschi, quien es creadora de la Fundación Niños por un Nuevo Planeta. En esta fundación ofrece un apoyo integral a víctimas de violencia sexual, física y maltrato infantil. Seguidamente tenemos a Andrés Weiner, que también es creador y director de la Fundación Tiempos de Juegos. En esta fundación se educa a través del deporte a más de 600 niños menores de edad que pues viven en lugares de pobreza y contextos de violencia en nuestro país. Finalmente tendremos a María Escobar, que también es fundadora de esta fundación maravillosa que se llama Juan Felipe Gómez Escobar. Acá tienen un enfoque muy importante y es ayudar a disminuir la tasa de mortalidad infantil y la pobreza de madres adolescentes. Usted como trabajadora social podría explicarnos de qué se trató el periodo de la pre-reconceptualización en Colombia y a qué iba orientado. Para explicar de qué se trató este periodo de la pre-reconceptualización en Colombia, bueno, este fue un periodo que se enfocó por completo a la construcción profesional del trabajador social. Se tuvo tres periodos fundamentales muy importantes que cabe resaltar, que fue el primero fue el filosófico. Este se vivió aproximadamente entre 1936 y 1952. Y el segundo fue el de transición. Este se desarrolló entre los años de 1952 y 1960 y finalmente encontramos el periodo científico. Este se desarrolló en los años entre 1960 y 1970. ¿Qué es lo que más llama su atención como trabajador social en este periodo? Finalmente, para explicar qué fue lo que más me llamó la atención como trabajadora social en este periodo de la pre-reconceptualización, fue la adaptación por parte de estudiantes, profesionales y distintas instituciones pioneras a transitar por este nuevo periodo, ya que tenemos que estar preparados en el ámbito profesional para asumir nuevos retos que están presentes pues, en nuestra sociedad y el tejido social colombiano. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la trabajadora social Jaycee Murillo. ¿De qué trata el periodo de la reconceptualización para Colombia? La reconceptualización en Colombia fue fundamentalmente una tendencia que se planteó como tarea cuestionar, es decir, criticar la formación, pero sobre todo el tipo de enseñanza impartida. Puede considerarse un periodo de crítica y transformación radical de las visiones con que se formaban los trabajadores sociales. ¿Considera usted que la influencia de Chile y Argentina impactó al trabajo social en general?
Yo diría que sí, ya que Chile y Argentina hacia los años 70 impactó de lleno los planes de estudio del trabajo social en el país y pues el ideario marxista. Desde ese momento se inició un cuestionamiento profundo y apasionado sobre el trabajo social, se analizó su articulación con el modo de producción capitalista ideologizante de las ciencias sociales, en particular de la sociología funcionalista y su influencia en la construcción de un trabajo social adaptativo que ubicara los problemas sociales en los individuos y no en las estructuras sociales capitalistas, lo que desveló un carácter fetichista del positivismo y se criticaron los excesos del método científico con sus agencias de neutralidad valorativa. Nuestra trabajadora social Laura Daniela Chaparro Acosta nos va a explicar cómo se empezaba a visualizar el trabajo social en la posreconceptualización. Esta permitía examinar si la tesis que se planteaba en ese momento estaba en correspondencia como con el carácter complejo de la realidad social. Entonces, por otro lado, vemos que solo a partir de ese análisis se podía como que avanzar en la construcción de un marco quizás referencial teórico metodológico más aproximado. Entonces, cuando se asistía a un momento histórico en el que el trabajo social como profesión luchaba en la búsqueda y la elaboración de alternativas que respondieran ampliamente pues a la realidad social latinoamericana, que era la perspectiva y el proceso de que aún hoy se sigue teniendo vigencia. Entonces le permitía avanzar superando el dilema o la quizás encrucijada en la que se encontraba. ¿Qué fue la posreconceptualización? La posreconceptualización en el trabajo social como profesión se cuestiona, porque esa acción tiene un marco más bien teórico que no permite como comprender la realidad como un todo global, sino que es seccionada y estancada sin existir una relación entre sí. Entonces, porque esta estaba basada en una teoría que estaba elaborada por otras ciencias. La siguiente pregunta es para nuestra trabajadora social, Amy Valentina Ortiz, la cual nos va a decir en qué consiste el rol del trabajador social. El trabajador social cumple un rol muy importante dentro de la sociedad. Es un agente de cambio en medio de una comunidad. El principal objetivo consiste en darle a la gente esa capacidad de comprender las relaciones que se establecen en su entorno, siempre partiendo desde un conocimiento crítico reflexivo de su realidad. Es un potenciador de ideas, interventor de problemáticas y puente de soluciones. Querida Amy, ¿nos puedes explicar en qué área se puede desempeñar un trabajador social? En un principio, un trabajador social se puede desempeñar en 4 grandes áreas: servicios sociales, salud, educación y justicia. Cabe resaltar que dentro de estas grandes áreas hay diferentes ramas, entonces son ramas en las que el trabajador social se puede desenvolver. ¿Cuáles son esas acciones directas que desempeña el trabajador social? Las acciones sociales que desempeña un trabajador social está que identificamos problemáticas emergentes, dinámicas, complejas, que se van reconfigurando permanentemente con el tiempo. Potenciamos la reflexión crítica y propositiva sobre las relaciones de un conflicto. Proponemos acciones efectivas sobre situaciones complejas. Ayudamos a la mediación de problemas contextuales, institucionales y personales. Además, aportamos elementos para construir intervenciones personales pertinentes y relevantes, entre muchas otras acciones. Nuestra misión como trabajadores sociales en Colombia es mejorar las formas de relacionarse entre las personas y su calidad de vida, para así poder disminuir estas carencias por medio de soluciones dinámicas y viables para las personas que más lo necesitan. Muchas gracias. La pregunta va para María Paula Gatón López. Usted, como trabajadora social y conocedora y experta de los diferentes temas, mencione algunos hechos históricos que ocurrieron en Colombia a medida pues que iba llevando el proceso de la reconceptualización. El proceso de reconceptualización dura 20 años, desde 1970 hasta 1990. Voy a nombrar algunos de los hechos que generaron un mayor impacto sociopolítico en el país, empezando con el año de 1974, año en el que se termina el pacto político entre liberales y conservadores, es decir, el Frente Nacional, con el mandato del presidente Misael Pastrana.
En 1975 comienza a operar el cartel de Cali. Al año siguiente, en 1976, comienza a operar el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria. Luego de eso viene la década de los 80, década en la que crece de manera exponencial el narcotráfico, la influencia de los grandes carteles, el crimen organizado, el paramilitarismo, entre otras cosas. El 27 de abril de 1980 sucede la toma de rehenes diplomáticos en la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19. El 30 de abril de 1984 es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla por sicarios de Pablo Escobar. El 6 de noviembre de 1985 sucede la toma del Palacio de Justicia. Luego de eso viene el año de 1989, año que es conocido por los numerosos atentados perpetrados por el cartel de Medellín por órdenes de su líder Pablo Escobar. Empezando con el primero, que sucedió el 18 de agosto cuando asesinan al candidato presidencial Luis Carlos Galán. El 2 de septiembre de 1989 ocurre un atentado a la sede en Bogotá del periódico El Espectador. El 27 de noviembre de 1989 ocurre otro atentado al vuelo 203 de Avianca, con el objetivo de asesinar al candidato presidencial César Gaviria. No logran completar este objetivo, sin embargo, las 107 personas que iban a bordo en el avión mueren. Finalmente, el 6 de diciembre de 1989 ocurre un atentado al antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad. En este atentado ocurren 63 muertes y deja 600 heridos. Estos son algunos de los hechos que ocurrieron en el proceso de reconceptualización del trabajo social colombiano. Y como última pregunta, ¿cree usted que los diferentes hechos históricos en Colombia tenían relación con el trabajo social colombiano? Por supuesto, los distintos hechos históricos que ocurrieron en el país a lo largo de los años afectaron al ciudadano colombiano política, económica y socialmente. Centrándonos en el siglo XX, específicamente en su primera mitad, a partir de la década de 1930, que es el tiempo en el que se crea la primera escuela de servicio social en el país, el trabajo social surge como una profesión ideal para la mujer, con una visión católica, burguesa y conservadora. En esa época el trabajo social se centra en la naciente clase obrera y sus necesidades debido al empobrecimiento que estaba ocurriendo en las ciudades a causa de la incipiente industrialización que estaba ocurriendo en el país, además de las secuelas que había dejado la Gran Depresión en el año de 1929. El trabajo social sigue creciendo y se adapta a las distintas características sociopolíticas que adquiere el país a medida que distintos hechos históricos van ocurriendo, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, el Bogotazo, la Guerra Fría, entre otros hechos. Luego viene la reconceptualización y los hechos históricos que ocurren a nivel nacional en ese proceso ayudan a transformar el trabajo social colombiano. Gracias a cada uno de nuestros televidentes por sintonizarnos. Esperen la próxima emisión. Esto fue el trabajo social y la reconceptualización en Colombia, de la mano de nuestras expertas y trabajadoras sociales. Muchas gracias por vernos.